muchísimo, ¿no? Creo que antiguamente los jugadores, para que alguien se los pudiera ver, yo creo que en mi tiempo todavía estamos en las fitas casetes, ¿no? Que los que tenía que dependíamos siempre de un ojeador, de que alguien te viera jugando, de que alguien llamara a los clubes. Yo creo que todo esto ha cambiado de una forma brutal, o sea, casi imposible que hoy un joven o un jugador esté desconocido, o sea, esto es posible acceder casi a todas las partes del mundo, a donde sea, para buscar, o sea, el talento hoy es más fácil de encontrar, o sea, no estará escondido, o sea, es mucho más, yo creo que es toda la evolución tecnológica a los jugadores y a los jóvenes talentos, yo creo que ha sido la evolución más brutal que hemos visto en los últimos años. Yo creo que todo lo que es a nivel de conocimiento de juego, ¿no? O sea, hoy hay muchas plataformas tácticas, hay cosas que faciliten el trabajo de los entrenadores, a nivel de desarrollo de jugadores, toda la parte física, la parte de lo que es el entreno, de lo que es la preparación física, de datos, o sea, hoy hay una serie de, de plataformas que te ayudan a todo esto, o sea, a nivel de club tenemos muchas cosas para desarrollar, para buscar, para seguir el talento, pero también para desarrollar a nivel de club, o sea, el tema es que al final todo esto son datos importantes, pero hay una parte mental que todavía aún falta mucho por desarrollar. Hay una parte de que como a la presión, como los jóvenes eh, siguen con la presión de jugar en equipos grandes, o sea, no estar en el Barça es diferente de estar en otros equipos, ni todos los equipos tienen la misma presión mediática, ni todos los equipos están sobre la presión de ganar todos los partidos, o sea, todo esto varía en función del club y varía en función de qué equipo estás, ¿no? En primero, el fútbol es un deporte colectivo, o sea, el fútbol no es un deporte individual. Yo creo que los deportes individuales están muy pendientes de tu trabajo, de tu desarrollo, los datos te pueden ayudar mucho cuando estás compitiendo contra otros deportistas, ¿no? En el fútbol colectivo no estás solo poniendo tu parte en ser parte de un equipo. Yo creo que la clave es conseguir entender qué tipo de jugador necesitas para tu equipo dentro de un contexto donde hay jóvenes, hay gente mayor, o sea, es equilibrar todo esto. O sea, al final el gran desafío, yo creo que en el fútbol es esto, porque no estás tratando de un deporte individual. Entonces, desarrollar los jugadores, que tengan más información, buscar un jugador específico para un club, no solo puedes analizar su aspecto personal, si son buenos jugadores, si tiene todos los datos, pero tienes que entender un poco cómo cuadrar dentro del equipo que tienes, ¿no? Yo creo que la gran dificultad todavía es saber cómo un jugador se adaptará a la presión, saber cómo un jugador se adaptará a qué tipo de club estás trabajando. Por ejemplo, si estamos hablando de Barça, seguramente es un club donde hay una presión normal por la grandeza de club, ¿no? Eh, ¿Cómo el jugador reaccionará a este tipo de situación? ¿Cómo va a reaccionar de tener la presión o la necesidad de ganar? O sea, el Barça siempre está jugando para títulos. Si estás en otro club, quizás no tiene la misma sensación. También la cultura. Si estás en Inglaterra es una forma de ver el fútbol, si estás en España otra, si estás en Brasil otra, si estás en Portugal, o sea, los países cambian. Y con esto, al final, el gran desafío que veo el de futuro, porque nosotros tenemos datos físicos, tenemos datos estadísticos, podemos saber cuántos goles, cuántas asistencias, podemos entender incluso la asociación entre los jugadores que tienes en la plantilla, pero al final lo mental, yo creo que es el gran desafío que aún tenemos, porque lo mental es algo que todos intentamos. Antes de fichar a un jugador, tú puedes buscar información, tú puedes intentar, yo sé que hay gente trabajando para buscar incluso formas de saber mentalmente cómo ese jugador es capaz de reaccionar a todo esto, pero claro, si tú estás fichando a un jugador que está en un contexto distinto a lo que vas a tener aquí, es para mí el gran desafío de encontrar esto, porque esto solo tendrás y solo sabrás cuando llegue Cuando aquí. llega O aquí. sea, y esto es donde creo
que el desafío aún de la tecnología. Y esto no sé si si lo vamos a conseguir, pero creo que es lo más difícil. No, y por eso a veces... No, yo creo que la tecnología está para todo, ¿no? Está en todo. O sea, tenemos, como dijiste bien, Transfermarkt, que tiene una valoración. Hay otras plataformas de valoración, pero creo que al final la valoración del jugador es en función del mercado. O sea, el mercado te va a dictar un poco las reglas, ¿no? O sea, si es un jugador que va mucha gente por él, si es un jugador de mercado, si es un jugador que depende de la edad de un jugador, si es un jugador que puede ser un jugador franquicio, o sea, todas estas variables que al final esto te hará el precio. Tus necesidades, entonces al final es un tema que sí, que es verdad que la tecnología ayuda mucho, pero no es el parámetro que define el precio de un jugador. Yo creo que está evolucionando. La parte de scout evolucionó hacia el jugador, o sea, lo que es el jugador, lo que es sus acciones, lo que es sus partes, la estadística, cómo se posiciona en campo. Tú puedes analizar varias cosas. Yo creo que aún no desarrolló todo lo que es la parte colectiva. O sea, gran desafío aún es cómo este jugador se comportaría dentro de tu equipo. En un ecosistema particular. En un ecosistema particular. O sea, es muy fácil de que tú consigas descubrir si ese jugador tiene talento, sus asistencias, sus números, cómo se comporta, pero después ponerle en un contexto de lo que necesitas, yo creo que es el gran desafío. Aún no se han conseguido porque al final todo lo que son las filmajes de los partidos, cuando están las tomas, están mucho más de los jugadores. Sé que hay programas desarrollando, buscando esto, que eso sí, que es lo que te decía, el gran desafío de ver un jugador es ver el contexto de tu equipo, tanto la parte mental como la parte colectiva. O sea, el ver a un jugador, como te he dicho, el fútbol no es un deporte individual, es cómo poder ponerlo en ese contexto. Nosotros normalmente, es claro que cuando haces el scouting, sabes más o menos qué perfiles está buscando, qué perfiles, pero lo más difícil es conseguir aún, que la tecnología no ha conseguido, se está desarrollando, que ponerlo en el contexto de tu equipo. Creo que este es el gran desafío que tenemos por delante. Primero que empiece a ir a los estadios a ver los partidos, porque no puedes soñar con algo que no lo conoces. Yo creo que primero ir a los estadios, ver partidos, ver incluso partidos de tu equipo de corazón. Esto te hará primero tener la pasión por el deporte, que es lo primero. Después de esto hay varios cursos de directores deportivos, hay cursos en la federación, hay cursos en la liga, hay cursos en la FIFA, hay cursos menores, o sea, pero primero desarrollar la pasión por el deporte. Yo creo que nadie, da igual que para mí no importa haber sido jugador de fútbol y si la persona no ha sido jugador ni deportista, pero lo importante es que tenga la pasión por lo que hace, ¿no? Entonces, primero, el gran consejo que daría, empieza a ver partidos, empieza en los estadios, empieza a seguir tu equipo o a otros y a partir de ahí tú puedes pensar en algo.